buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video informativo sobre la Cátedra Procesos Administrativos 1 con Ginesca Gutiérrez y Yara López, dirigida por el ingeniero Joan Díaz. En el día de hoy les estaremos hablando sobre los hallazgos del petróleo en Venezuela, la instalación de la industria petrolera en Venezuela, la creación de la OPEP, situación actual de PDVSA, así como otros puntos importantes sobre el petróleo en Venezuela. Hallazgos del petróleo en Venezuela y sus inicios. En Venezuela, las actividades petroleras comenzaron en la época prehispánica, época en la cual solo se utilizaba el petróleo para calafatear e impermeabilizar las embarcaciones. Pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial y su explotación a gran escala comenzó en 1914 durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció hasta llegar al punto en que se nacionalizaron todos los activos de las empresas petroleras en 1976. El primer pozo que se explotó en forma industrial en el mundo fue en 1859 en Pensilvania, Estados Unidos, y su propietario fue Edwin Drake, pero en Venezuela se empieza a explotar el petróleo a partir del 1875. Después de un terremoto comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico en la hacienda La Alquitrana del estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A raíz de este hecho se forma la primera empresa petrolera en Venezuela, que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo. La empresa se llamó Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira o Petrólea del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería en la cual se producía mensualmente 60 galones de gasolina, 165 de querosén, 150 de gasoil y 220 de residuos. De estos derivados del petróleo, el querosén era el de mayor utilidad. Se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas. La fiebre petrolera se desata en Norteamérica, las perforaciones se multiplican, las tierras aumentaban de precio y los campesinos se hacían petroleros. Como vemos, la actividad petrolera venezolana se inició con la creación en 1878 de la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, cuya producción apenas alcanzaba para dotar de querosén a las ciudades vecinas. Se dice que en el estado Zulia, a comienzos del año 1914, es descubierto el pozo Sumaque 1, luego denominado MG1, completándose exitosamente su perforación el 31 de julio del mismo año. Este hecho permite además el descubrimiento del gigantesco campo Menegrande. ¿Cómo se origina el petróleo y cuál fue su primer pozo petrolero en Venezuela? El Sumaque 1 o MG1 fue el primer pozo productor de petróleo en territorio venezolano. Se completó oficialmente por el presidente Gibran Rojas el 31 de julio de 1914, dando inicio formal a la producción petrolera en Venezuela. Instalación de la industria petrolera en Venezuela. El 12 de abril de 1875 se produce el primer descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido, quien formó la primera compañía petrolera venezolana que se dedicó a explotar. Como vemos, la actividad petrolera venezolana se inició con la creación en 1878 de la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, cuya producción apenas alcanzaba para dotar de querosén a las ciudades vecinas. Se dice que existen 44 mixtas de producción de crudo de la CBP, que están ubicadas en las regiones Occidente, Oriente, Costa Afuera y Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, impulsando la producción en campos existentes y nuevos desarrollos. Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA fue creada por el decreto gubernamental el 30 de agosto de 1975, luego de la nacionalización de la industria petrolera, e inició operaciones en 1976. La petrolera posee las mayores reservas petrolíferas del mundo, alcanzando a finales del 2013 una suma total certificada de 298.353 millones de barriles, que representan el 20% de las reservas mundiales de este recurso. Una vez finalizado el proyecto de cuantificación de las reservas del petróleo en la faja del Orinoco, Venezuela deberá poseer reservas probadas con un total cercano a 316.000 millones de barriles, la mayoría de ellos correspondientes a crudo.
extrapesado. Entre las instalaciones en el suelo venezolano, destaca como la segunda refinería más grande del mundo el complejo refinador Paraguaná, en el estado Falcón, con una capacidad de procesamiento de 940.000 barriles diarios de crudo, así como las refinerías de Puerto La Cruz, con una capacidad de procesamiento de 200.000 barriles diarios, y el Palito, que refina 130.000 barriles diarios. Creación de la OPEC. La OPEC fue fundada el 14 de septiembre del año 1960 y se creó como colofón a la conferencia celebrada en Bagdad entre los días 10 y 14 de septiembre, con el liderazgo del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso. Fue creada para defender la soberanía y los precios del petróleo. Se estableció con la visión estratégica para la conformación de una organización que preserve el importante recurso natural y que además exaltara los legítimos e irrenunciables derechos de los pueblos de los países productores sobre el petróleo, principal fuente energética del mundo. Los países fundadores fueron 5: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela, a los que en los años siguientes se sumarían Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria y Ecuador, aunque algunos de ellos vieron posteriormente suspendida su pertenencia. En la actualidad, la asociación está conformada por 12 países, de los cuales 5 son miembros fundadores: Arabia Saudí, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela. El resto son Argelia, Angola, Libia, Nigeria, Gabón, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos. Los órganos de la OPEC controlan aproximadamente el 79,4% del total de las reservas probadas y conjuntamente suministran alrededor de más del 40% del crudo en todo el mundo. A pesar de que esta organización coordina las políticas de producción de los países miembros, cada uno de ellos se encarga de controlar y monitorear su petróleo para mantener y establecer precios y ofertas. De esta forma podemos decir que la OPEC cumple con los siguientes objetivos: estabilizar los precios del petróleo en los mercados internacionales y salvaguardar los intereses de los estados productores. Buenas tardes, mi nombre es Yara López y les voy a hablar sobre la nacionalización petrolera en Venezuela. Se le denomina nacionalización del petróleo al conjunto de políticas que ejecutan los gobiernos de los países con mira a privatizar la extracción de petróleo. Esta práctica está normalmente motivada por el hecho de que de esta forma el Estado se reserva el derecho de explotar y obtener el control mayoritario o total de las ganancias por concepto de explotaciones de este recurso, que a menudo son para sus necesidades. Definición de paro petroleros de Venezuela del año 2012. Las consecuencias fueron nefastas para la población y el país. Hubo escasez de alimentos y gasolina durante después del paro. Muchas empresas pequeñas y medianas quedaron debido a que dependían de las empresas que agrupaban Fedecámaras para realizar sus actividades. Fue un intento de golpe de Estado que se dio en Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez. El paro, cuyo objetivo fue derrocar el gobierno de presidencia Chávez, duró 72 días y culminó con un estruendo fracaso debido a la coincidencia y el esfuerzo de la clase obrera de petrolera. Situación actual de PDVSA. A pesar del bloqueo criminal y las sanciones venezolanas, ha experimentado un crecimiento económico muy importante que nos ha posicionado como el país del continente latinoamericano y caribeño con mayor crecimiento económico.